Ola, bo día a todos e todas. Dámosvos a benvida ao webinar Intelixencia Artificial, Digitalización e PRL, cara traballos máis seguros e saudables, organizado polo ISGA con motivo da Semana Europea da Seguridade e da Saúde no Traballo. Para dar comenzo oficialmente á xornada, contamos coa presencia de Encarnación Sousa Rodríguez, su directora xeral técnica e de planificación do ISGA, a quen cedo a palabra para a apertura. Pois moitas grazas, Marta, e tamén quería darvos a benvida a este webinar que facemos desde o ISGA, e como xa comentou Marta, que está dentro desa Semana Europea de Seguridade e Saúde no Traballo, e que este ano desenvolvese baixo o lema Traballos seguros e saudables na era digital. Esta campaña levamos varios anos desenvolvéndoa. Comezou no 2023, finaliza este ano no 2025, promovida pola Ciencia Europea. E tamén ten a implicación de todos os organismos que estamos na Rede Española de Seguridade e Saúde no Traballo, entre eles o ISGA. Estamos ante un contexto de acelerada transformación do mundo laboral que está marcado pola digitalización, a automatización e tamén polo uso da inteligencia artificial. Isto implica que os riscos tradicionais en materia de seguridade e saúde no traballo estánse a ver ampliado a novos retos. Entre eles, destacamos o ciberestrés, a vigilancia digital, a dificultade para desconectar e o illamento que está asociado ao teletraballo. Estas circunstancias afectan non só aos procesos productivos, senón tamén ás condicións e ás calidade de vida das persoas traballadoras, o que fai imprescindible adaptar as prácticas en prevención de riscos laborais a estes novos escenarios digitais. Nesta xornada, desde o ISGA, o que queremos facer é propoñer un espazo de análise e reflexión sobre o impacto que están a ter estes cambios no ámbito do benestar laboral e a prevención de riscos. E tamén, por outra banda, queremos destacar as grandes oportunidades que estas tecnoloxías nos ofrecen para mellorar a ergonomía, a conciliación e a seguridade no traballo. Nesta sesión vamos centrarnos en identificar e abordar os riscos emerxentes asociados á digitalización, como xa comentei, ciberestrés, vigilancia algorítmica e a desconexión digital. E non só iso, senón que queremos promover boas prácticas que permitan deseñar eses entornos digitais que sexan máis seguros, saudables e tamén máis humanos. Con esta actividade, buscamos fomentar a reflexión crítica e fomentar tamén o uso de ferramentas prácticas que se darán neste webinar para axudar a adaptar a prevención de riscos laborais a estes novos escenarios e sempre, lóxicamente, co foco posto na saúde e o benestar das persoas traballadoras. Quero presentar xa ao encargado de impartir esta conferencia, que é Arturo Laera Sánchez, a quen lle quero agradecer enormemente que estea hoxe aquí con nós nesta xornada. Arturo é profesor titular de Socioloxía do Traballo e Ergonomía na Universidade Complutense de Madrid. É unha figura, un referente no ámbito de análise sociolaboral e a prevención de riscos emerxentes. É un especialista en xenería do factor humano e coautor de diversas publicacións sobre riscos psicosociais, digitalización e benestar no traballo. E tamén, comentáronme que destaca por a súa capacidade para trasladar eses conceptos que son complexos dunha forma clara e desta maneira queremos promover esa mirada integradora da saúde laboral. E non me entreteño máis e doulle a palabra a Arturo cando queiras. Gracias. Buenos días y lo primero de todo es agradecer a ISGA la invitación de poder compartir un poco mis últimas investigaciones de los últimos 7-8 años, desde anteriormente a la pandemia, sobre los avances de la digitalización, de la robotización y de la inteligencia artificial, fundamentalmente en el ámbito de la prevención de los laborales. Por tanto, para mí siempre es una oportunidad poder charlar y conversar con profesionales del área preventiva, y de ahí que agradezca esta invitación del ISGA especialmente. Quisiera también agradecer a Encarna Sousa la presentación y la invitación.
también a Eva Esperante, que nos está echando la mano, y fundamentalmente, bueno, a Marta Daneiros, que es la persona con la que he diseñado esta presentación y hemos adaptado esta presentación. También a Simón, el técnico de ISGA, que nos está ayudando en toda la parte técnica. Y, por tanto, digamos que ese sería un poco el intento de compartir conocimientos y, bueno, también para incluso debatirlos, ¿no? Antes de comenzar con mi presentación, sí aprovecho para comentar un poco cómo he pergeñado un poco la sesión. Entonces, por un lado, el objetivo fundamental de mi presentación es establecer un marco de partida sobre cómo relacionar e interpretar los procesos de digitalización y de inteligencia artificial con la prevención de riesgos laborales. Es decir, es un marco básico en el sentido de crear la base para poder dimensionar la utilidad, las oportunidades, pero también los riesgos y las debilidades de las tecnologías digitales y de la inteligencia artificial. La presentación estará disponible al acabar el webinario de hoy, por tanto, la lógica es una presentación muy larga que prometo y me comprometo y queda registrado como tal en la grabación, que no voy a hacerla completa en el sentido de ir diapositiva por diapositiva, pero sí he pretendido que la presentación sea al mismo tiempo un punto de partida con documentación, recursos disponibles online, incorporados en la presentación para quien quiera posteriormente avanzar o profundizar. Por tanto, esa sería un poco la idea del documento que voy a compartir con todas las personas que tan amablemente habéis decidido participar en el webinario. Y por último, cuando acabe mi presentación, que espero que no se extienda más allá de alrededor de 50 minutos, si os parece, abriremos una pequeña ronda de intercambio de comentarios y conversaciones para cerrar así el webinario. Por tanto, esa sería un poco la lógica de mi presentación. Dicho esto, y de nuevo con mi agradecimiento, comenzaría ya a continuación con mi presentación y enseguida empezaré a compartir mi pantalla. Perfecto. Muy bien, pues comenzaríamos. Bueno, la clave aquí en esta idea de hablar de inteligencia artificial, de digitalización, el objetivo es el que se señala en el título de la ponencia, ¿no? Que es literalmente plantear cómo lograr a través de estas técnicas digitales tener trabajos más seguros y más saludables. Pero previamente a mis recomendaciones, quisiera plantear un debate previo sobre la presencia de la inteligencia artificial y de las tecnologías digitales en la actualidad en nuestra sociedad digitalizada. Para ello tengo aquí un primer documento. Bueno, no sé si se escucha. I forgot my tools again. Bueno. Es un robot avanzado, un prototipo, pero es un robot avanzado de la empresa Boston Dynamics. Lo que muestra este vídeo son las posibilidades de... Such a show off. Bueno, tenemos literalmente aquí una imagen habitual del mundo de la robótica avanzada y, por tanto, de la inteligencia artificial. Un robot que trabaja, ¿de acuerdo? Y, sin embargo, la interpretación es la siguiente, ¿no? Dice, el increíble robot que reemplazará a los obreros humanos, ¿no? Dice, Boston Dynamics muestra en uno de sus sorprendentes vídeos que sus robots están ya muy cerca de poder emplearse en entornos de trabajo tan exigentes como una obra, ¿no? Por tanto, la clave de este robot es que va a sustituir al trabajo de
albañiles en una obra, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, es la interpretación, la imagen habitual que tenemos sobre la tecnología. Sin embargo, me gustaría incorporar aquí una interpretación que tiene que ver con la prevención de los laborales y que tiene que ver con cómo nos enfrentamos como profesionales a la robótica. Lo que hemos visto en este vídeo es literalmente un robot haciendo cabriolas, pero no trabajando en la construcción. No pone ladrillos, no hace mezcla. Sin embargo, la interpretación es que va a sustituir a los trabajadores, trabajadoras de la construcción. Y no es real, literalmente es un robot que salta. No hace mucho más. Sin embargo, en nuestra sociedad, desde la última década, la imagen general que tenemos la ciudadanía sobre la robótica y la inteligencia artificial es que está aquí para sustituir empleos, para sustituir puestos de trabajo, para sustituir al factor humano. Y lo que hacemos, o lo que se hace en términos mediáticos e interpretamos la mayoría de la ciudadanía, es generalizar aquellas cosas que puede hacer un robot o puede hacer una aplicación de inteligencia artificial o un agente de inteligencia artificial, lo generalizamos como si la muestra de lo que hace realmente supusiera que puede hacer todo lo que se supone. Bueno, vamos a ver realmente las dificultades que tiene este robot para hacer esa cabriola que hemos visto, ¿de acuerdo? Y veríamos la visión menos habitual de la robótica. Es el mismo robot. La cantidad de factor humano que tiene que atender, vigilar, supervisar, programar a un robot que supuestamente va a acabar con los albañiles. Entonces vamos a intentar mostrar la distancia entre las imágenes de la tecnología y la realidad, la propiedad laboral de esta tecnología. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre, y ese sería el tercer ejemplo que voy a poner, si funciona bien, que no funciona bien. Bueno, es un robot de almacenaje, en este caso de una empresa de logística, pero bueno, hay algún problema con el vídeo, no pasa nada. Sería algo parecido a lo que hemos visto. ¿Por qué empezaba con este elemento? Porque en el debate sobre la digitalización, sobre la inteligencia artificial, sobre el trabajo humano, el marco desde el que nos movemos, también desde la prevención, es este debate sobre si el futuro del trabajo humano, a partir de la digitalización, la inteligencia artificial y la robótica, es el fin del empleo. Es decir, esta idea de que la tecnología va a sustituir el trabajo humano, ¿no? Es este proceso que denominamos de ansiedad por la automatización. Esta idea de que la robótica y la inteligencia artificial va a acabar con nosotros, ¿no? Con nosotras. Esta idea de que es un robocalipsis, ¿no? Con la metáfora de la película Apocalipsis Now, la robocalipsis now, ¿no? Y, por tanto, esta preocupación que también podemos tener como prevencionistas, aquellos que nos dedicamos a la prevención de los laborales, es si estamos en una carrera contra las capacidades laborales de pensamiento y de conocimiento de la inteligencia artificial y de la digitalización avanzada, y si vamos a perder como factor humano, como trabajo humano, ¿no? En el fondo, la clave aquí es que hay unas expectativas mediáticas muy intensas y muy atractivas sobre las tecnologías digitales, sobre la inteligencia artificial, pero mi pregunta como prevencionista es ¿cuál es la realidad de esas expectativas mediáticas? ¿De acuerdo? Es cierto que estas expectativas son fáciles de aceptar porque se construyen o se difunden a partir de una cultura popular de la que aquellos que ya no cumplimos los 20, ni los 30, ni los 40, ni los 50, en mi caso, nos hemos socializado en términos de la propia cultura popular. Aparece esa idea de que la tecnología siempre se va a rebelar contra el ser humano, ¿no? Estos elementos típicos de la cultura popular, cinematográfica, de series de televisión, desde los años ya 60, es la primera oleada de automatización, en el que si revisamos las investigaciones académicas y los informes empresariales de la segunda mitad de los 60, ya aparecía el miedo a que la automatización acabaría con el trabajo humano. 60 años después no ha ocurrido, pero tenemos la misma lógica. Entonces aparecen ahí esas referencias muy conocidas para quien le guste el cine, las series de televisión, etcétera, etcétera. Es lo que
probablemente demasiado ochenteras, lo cual muestra el sesgo de quien les habla, pero bueno, no hay que darle más vueltas por ahí. Sí señalaría probablemente esta novela, La pianola, The Player Piano, que está traducida al castellano y que sigue siendo, es una obra de los años 60, primeros de los 60, es una obra muy interesante porque muestra qué ocurriría en una sociedad en la que todo esté tecnologizado, en la que no haya desempleo, no haya pobreza, no haya hambre, pero no haya trabajo, todo lo hagan las máquinas y lo que puede suponer. Entonces, lo que era una distopía sigue pareciendo. Y por no mostrar solo esta parte más anglófila, pues alguna película que tuvo mucho éxito en España en el año 76, que estas películas típicas de Paco Martínez Soria, en la que aparece que jubilan a nuestro héroe patrio, que es Paco Martínez Soria, que es contable, y le sustituye esa máquina calculadora. Por cierto, la persona que aparece ahí es el mítico Enrique San Francisco, y le sustituye por una calculadora automática, etc. Bueno, pues esa mitología es la que seguimos recibiendo en la actualidad. En el sentido de que los estudios de la última década planteaban que al menos desde el 9 al 54% de los empleos en el norte global, fundamentalmente Estados Unidos y Europa, serían fácilmente sustituibles por la tecnología digital, por la automatización, etcétera. ¿De acuerdo? Ese sería un poco el argumento que hemos recibido de manera habitual y seguimos recibiendo de manera habitual en esta última década. Por cierto, en paralelo a los efectos devastadores de la gran recesión desde 2008 por la crisis de la burbuja financiera y la burbuja inmobiliaria, en el que se destruyeron decenas de millones de empleos en el mundo y en España se perdieron 4 millones de empleos. Si además de perder 4 millones de empleos hay todo un discurso en el que señala que la inteligencia artificial y la tecnología digital va a acabar con tu empleo, señala ese miedo a la tecnología, ¿de acuerdo? Sin embargo, con esa idea de pasar de las expectativas a la realidad, vamos a empezar a plantear en el 2025 qué está ocurriendo. Lo que está ocurriendo en el 2025 es que la tasa de desempleo mundial y también la tasa de desempleo en España, a pesar de que siempre casi duplicamos la tasa de desempleo de la Unión Europea, es la menor de las últimas 6 décadas, ¿de acuerdo? Si hay un proceso de digitalización y de innovación tecnológica y de inversión en inteligencia artificial tan intenso en la última década, que debería, según esos estudios que he planteado hace un momento, que debería en 1 o 2 décadas acabar con poder hacer muy probable que desaparecieran alrededor de hasta el 47-50% de los empleos, lo que vemos realmente es que hay más empleo que nunca, o más empleo casi desde la Segunda Guerra Mundial. Algo choca aquí. Si la clave sería la tecnología digital, la inteligencia artificial, ¿debemos centrarnos en si va a destruir empleo o deberíamos centrarnos en si está cambiando los empleos actuales? Y al cambiar los empleos actuales, si está cambiando los riesgos laborales de los empleos actuales. Esa es la idea que quería transmitir. Curiosamente, en un estudio en España, en pequeñas y medianas empresas en España, de un instituto alemán, mostró, justo hasta la pandemia, que las pequeñas y medianas empresas en España, recuerden o recordad por favor que las pequeñas y medianas empresas son las que más cautas son a la hora de invertir en tecnología, porque no tienen garantías de que vayan a rentabilizar la tecnología y por tanto suelen ser más pausadas en la innovación tecnológica hasta que deciden invertir, porque el coste de que una inversión tecnológica sea fallido les provoca más problemas que una gran compañía. Lo que se demuestra es que las empresas pequeñas y medianas en España que incorporaron robótica crearon más empleo que aquellas que no incorporaron robótica. Por tanto, a lo mejor deberíamos dejar de pensar en el miedo a perder el empleo y más bien en plantearnos cómo afecta esa tecnología a las condiciones de trabajo y a los riesgos laborales, ¿de acuerdo? Por tanto, no tenemos indicadores empíricos que muestren que la tecnología digital y la inteligencia artificial esté acabando realmente con el empleo. Muy importante. Sin embargo, seguimos igual. Este texto de un periódico español tiene justo 4 años, es del año 2021-2022, en el que el argumento sigue siendo el mismo. Casi la mitad del trabajo existente hoy, en 4 años, será realizado por máquinas. Es del año 2022. Por cierto, el robot que aparece ahí interactuando con esa muchachilla dejó de fabricarse hace 3 años porque nadie lo compraba. No tenía uso empresarial.
Sin embargo, seguimos planteando, igual que el robot que hemos visto que iba a acabar con los obreros de la construcción, seguimos utilizando estas imágenes. Y curiosamente, un documento de hace 3, 4 años dice, en 4 años será realizado por máquinas. Por tanto, deberíamos estar sustituyendo empleo ya en el año 2025. O otro ejemplo, previo a la pandemia, de un restaurante automatizado y digitalizado por inteligencia artificial en California en el año 2017. Dice, el restaurante del futuro no tiene cajeros ni interacción social, todo está automatizado. Solo 2 años después cerraron todos los restaurantes de esa marca porque la dificultad de atender automatizadamente el restaurante era mayor que tener seres humanos sucios, irregulares, que se constipan. Y por tanto, la idea que quiero transmitir en esta primera parte de la presentación es que empecemos a superar el miedo a la tecnología y vamos a centrarnos en la realidad de la tecnología digital. Por resumirlo claramente, esta referencia que os recojo aquí es literalmente un análisis de las investigaciones académicas de las últimas 4 décadas sobre tecnología, digitalización, robotización, en el que queda claro que las tecnologías digitales no están destruyendo empleo en términos masivos y, por tanto, no vamos hacia una especie de desempleo tecnológico en el que toda la tecnología va a acabar con el empleo. Sin embargo, sí establece que va a haber empleos que van a ser afectados de manera más negativa que otros puestos de trabajo, desde luego, pero que en general el empleo no se va a ver afectado, al menos no a corto o medio plazo. Llevamos ya una década en la que suponía que iba a acabarse el empleo, pues al menos otra década, década y media, porque la mayoría de los trabajos requieren competencias y habilidades humanas que no tienen la inteligencia artificial ni tiene la robótica avanzada o la digitalización. Lo vimos durante la pandemia. La mayoría de la población mundial o española que pudo teletrabajar no supuso más del 20% de la población trabajadora, porque el resto de tareas siguen requiriendo interacción humana. Por tanto, vamos a empezar a limitar el miedo a la tecnología digital, si os parece. Y sin embargo, en la actualidad aparece de nuevo otra tecnología digital en el que replicamos los mismos argumentos, que son los agentes de inteligencia artificial o la inteligencia artificial. Os recojo ahí los referentes mediáticos más importantes a nivel internacional, de ahí que me temo que estén en inglés, pero que dicen así, dice 2/3, en esa gráfica número 4, dice 2/3 de los puestos de trabajo actuales, de las ocupaciones actuales, pueden ser automatizadas por inteligencia artificial. Volvemos otra vez al mismo argumento. O el porcentaje del trabajo industrial en esta otra gráfica que puede ser literalmente sustituido por inteligencia artificial. Esa idea de, fundamentalmente, a través del éxito, especialmente en los estudiantes de grado y de posgrado de las universidades de España, el éxito para los estudiantes del ChatGPT, para hacer sus trabajos, para que, etcétera, pues el éxito de las aplicaciones de inteligencia artificial generativa aparecen como el nuevo caballo de Troya del desempleo tecnológico. Y, sin embargo, algunos expertos, incluso algunos premios Nobel, señalan que, dado el enfoque y la arquitectura de la inteligencia artificial generativa en la actualidad, sus efectos transformadores parece que no van a ser ni tan rápidos y van a ser mucho menores, al menos en la próxima década, de lo que la mayoría de la ciudadanía piensa y la mayoría de los medios de comunicación plantean. De nuevo, esa idea de limitar las expectativas sobre la tecnología digital. Y en este caso recojo una de las aportaciones de el principal directivo de la empresa Microsoft, que dice que la inteligencia artificial, esta es de este mismo año, de hace unos meses, de febrero, el pasado invierno, señala que en la actualidad, y ese es el límite, no está generando ningún valor. Y si hay una tecnología que no acaba generando valor, significa que probablemente su uso será menor y su implantación será menor. Es cierto que hacemos, como se llama el nombre de la revista, futurismo, pero me interesa ver qué ocurre en la actualidad con los puestos digitalizados en términos de riesgos laborales, más que preocuparme con lo que ocurrirá dentro de 10, 15 o 20 años, sobre todo cuando las tecnologías no están tan claramente implantadas
y maduras para su uso habitual, ¿de acuerdo? La clave que os voy a plantear es, por tanto, pasar del discurso de la tecnología digital y de la inteligencia artificial al hecho, al trecho que va desde las expectativas tecnológicas y de los géneros sociales, del marketing empresarial, ponga una aplicación en su vida, ponga un robot en su vida, al trabajo real de la actualidad de los procesos digitalizados y al trabajo real humano, que sigue estando en los procesos digitales y digitalizados. Esa idea de que el ser humano, el trabajo humano, está en el bucle, en el bucle de control de la tecnología digital. Vamos, por tanto, a pasar del dicho al hecho, a ver ese trecho en términos de prevención de riesgos. Esta parte muy rápido. Volvemos con esta idea de que los robots matan, etcétera, de que hay literalmente una especie de imagen negativa sobre los robots, que los robots, en este caso las cajas de supermercado, van a automatizarse de manera que no será necesario que haya cajeras o cajeros humanos. Este es un dato de Amazon Go, que es un supermercado de Amazon en Estados Unidos, en que no hay servicio de caja, no hay trabajo de caja, y que por tanto iba a acabar ha acabado con el trabajo de caja en los supermercados a través de inteligencia artificial. Y sin embargo, años después, lo que nos encontramos es que Amazon ha cerrado esos supermercados porque no solo no eran tan rentables, sino que daban muchos problemas a la inteligencia artificial. Y lo interesante aquí, y aquí aparece la importancia del trabajo humano, es que una parte importante del trabajo o sea, en este caso, por poner el ejemplo, los clientes entran al supermercado, van rellenando su cesta o su carrito con los productos, hay un montón de cámaras que van visualizando los productos que los clientes incorporan a sus carritos o sus cestas y a través de un algoritmo de inteligencia artificial identifica qué producto es y carga el cobro del producto a ese cliente, a su cuenta de Amazon, al salir del supermercado. Lo que no se señalaba es que detrás de esa inteligencia artificial que visualizaba los productos que los clientes incorporaban en su cesta o en su carrito, había centenares y miles de trabajadores y trabajadoras en la India revisando las imágenes de las cámaras para evitar los errores de la inteligencia artificial, para evitar las imágenes que la inteligencia artificial no podía interpretar de manera adecuada. Y por tanto, aquí la clave es que la inteligencia artificial está sustentada en trabajo humano. Sin embargo, toda esa parte humana de la digitalización no nos suele aparecer en los debates mediáticos ni en nuestra propia interpretación sobre la tecnología. Es el caso, por tanto, de incorporar el trabajo humano de la digitalización y, muy importante, incorporar las condiciones de trabajo y los factores de riesgo laboral de ese trabajo humano que está apoyando la digitalización. Ese es mi interés como prevencionista. Esa es la idea, ¿no? Bueno, voy un poquito... Como lo tenéis luego en la presentación, no quiero... otro ejemplo que me parece tremendamente interesante, los coches autónomos, ¿no? Esta idea de que ya hay coches autónomos... por ejemplo, en Madrid lo que hay sobre todo, es la broma que utilizo muchas veces, lo que hay más que coches autónomos son autónomos con coche, ¿no? Que son trabajadores autónomos que conducen más que coches autónomos, ¿no? Y en muchas ocasiones con malas condiciones de trabajo. En este caso tenemos uno de los casos de taxis autónomos y de conducción autónoma en Estados Unidos, fundamentalmente en San Francisco, también en la costa sur de la República Popular China, en el que estos coches literalmente son autoconducidos. Sin embargo, lo que nadie nos muestra es que por cada coche autónomo de esta compañía que está llevando pasajeros en San Francisco, hay 1,5 ingenieros o ingenieras en Texas controlando en tiempo real que el coche conduce de manera adecuada. Porque en ocasiones puede haber una incidencia en el tráfico de San Francisco que la inteligencia artificial que pilota el coche autónomo no es capaz de resolver. Y para eso hay, aquí aparecen en la derecha, un montón de ingenieros e ingenieras que siguen el coche en tiempo real. ¿Eso significa que la inteligencia artificial puede conducir de manera autónoma el coche? Sí. ¿Significa que la inteligencia artificial puede sustituir el trabajo humano? Parece que no. Hay un trabajo humano que hace de pulmón, de buffer o de por si acaso. Sin embargo, nunca vemos ese trabajo humano que está literalmente soportando la digitalización. En este caso es tremendamente interesante. Hemos sustituido un conductor humano, taxista, para cada uno de estos vehículos y los hemos sustituido por ingenieros que revisan, e ingenieras que revisan que el coche
siga adelante. De manera que ante cualquier incidencia pueden retomar el pilotaje manual. Eso es importante, lo cual puede explicar que no se haya sustituido empleo, sino que se haya cambiado el empleo. Me interesa conocer las condiciones de trabajo de esos ingenieros e ingenieras que están permanentemente controlando la inteligencia artificial, supervisando la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? La clave es esa. La inteligencia artificial es un montón de trabajo, pero un montón de trabajo humano. No lo olvidemos. Muy importante. Y que en ocasiones, todavía hoy en día, aunque año a año, década a década, la tecnología mejora mucho, hay momentos en que la inteligencia artificial, los agentes de inteligencia artificial actuales, no están siendo exitosos, son fallidos, porque la complejidad del comportamiento humano laboral que pretenden sustituir o completar es demasiado todavía. No significa que en 10, 15, 20, 25 años la inteligencia artificial no acabe con todo. Mi hipótesis es que no va a acabar con todo. Va a cambiar muchas cosas y muchos puestos de trabajo. Ahí estaremos los prevencionistas y las prevencionistas para corregir los efectos negativos en esas transformaciones de los puestos de trabajo. Otro ejemplo es, por ejemplo, McDonald's, que intentó diseñar una inteligencia artificial que recibiera los pedidos de los clientes que van en automóvil, de manera que en vez de haber un humano tomando el pedido, la inteligencia artificial toma el pedido y manda la orden a las cocinas. Y ha decidido suspender el proyecto porque le resultó imposible que la inteligencia artificial no se equivocara. La clave aquí es que McDonald's no pretendía sustituir a los trabajadores y trabajadoras humanas para tomar los pedidos, sino aligerarles de la atención con los clientes. Y por tanto, darle otras tareas que eran hacer más hamburguesas o atender las mesas, y por tanto, ni siquiera el objetivo era sustituir a los empleados, sino automatizar una tarea. Pero una tarea de entender acentos, de entender órdenes lingüísticas, etcétera, no ha salido bien. ¿Significa esto que no saldrá bien en el futuro? No, incluso probablemente salga fenomenal. Pero al menos hoy día todavía no ha salido bien. Centrémonos en la realidad y no en las expectativas, ¿no? Lo mismo, ¿no? Todavía hoy en día, en muchas actividades, la inteligencia artificial, aunque no lo parezca, es menos eficaz que el ser humano. Vamos a intentar ser razonables a la hora de intervenir con la inteligencia artificial. Literalmente, lo vi ayer, pero no quise cambiar la presentación porque ya la había enviado en PDF para compartirla al terminal webinario, pero el último informe del MIT de Massachusetts, señala que alrededor del 95% de las empresas estadounidenses que han invertido en inteligencia artificial, fundamentalmente inteligencia artificial generativa, no han obtenido ningún rendimiento positivo en la aplicación de la inteligencia artificial. Pongamos límite a las expectativas comparándolos con la realidad. Repito, no significa que el futuro no sea así, significa que en la actualidad en la que tenemos que intervenir desde la prevención de riesgos laborales no está ocurriendo, ¿de acuerdo? Un elemento muy, muy importante. Avanzo un poco, permitidme este meme un poco de broma, y es 2015, el mítico Elon Musk decía que los coches autónomos, los Teslas autónomos que conducen solos todo el rato, estarían en 2 años. No ha sido así todavía. De hecho, en Estados Unidos los Tesla tienen una parte de conducción autónoma que se llama nivel 2, con mucho nivel 2, hay quien dice nivel 3. El nivel 5 es la conducción autónoma. 10 años después sigue sin haber conducción autónoma. En 2016, Geoffrey Hinton, que es un premio Nobel y es el padre de la inteligencia artificial, señalaba que los radiólogos serían sustituidos por inteligencia artificial, y aparece ese meme, la broma de los radiólogos conduciendo en coches normales a trabajar en el 2024, ¿no? Bueno, pues los límites de la inteligencia artificial. Y por último, esta idea muy importante, ¿no? Dice, bueno, no todo es inteligencia artificial. Y esta es una lona que apareció en un edificio en Londres de una empresa que es una constructora, pero que también es un instituto de formación en oficios y competencias para la construcción, en el que señala esto, ¿no? Dice, ChatGPT, dice, termina este edificio, ¿no? Tus competencias son irreemplazables. Claro, no todos los puestos de trabajo son digitalizables. Por tanto, centrémonos en la realidad y no tanto. O tenemos el caso de los moderadores de Internet, uno de los casos para mí más interesantes en la actualidad, menos conocidos, y es la mayoría de la gente que sube vídeos a Facebook, bueno, Facebook solo gente mayor, a TikTok, a Instagram, etcétera. Mucha gente piensa que esos vídeos están filtrados por inteligencia artificial.
Y hay un algoritmo, por ejemplo, YouTube, TikTok, Meta, Facebook, Instagram, tienen algoritmos que filtran la imagen para evitar que aparezca violencia, violencia sexual, torturas, etc. Pero normalmente ese algoritmo está soportado por trabajadores y trabajadoras humanas que se pasan de 8 a 10 horas diarias viendo vídeos tremendamente violentos. Y que al etiquetar los vídeos violentos que ven, nutren y alimentan al algoritmo de inteligencia artificial para que identifique esos vídeos en el futuro. Es tal el nivel de violencia de los vídeos que ven los moderadores humanos de contenido de las redes sociales que muchos de ellos tienen síntomas de estrés postraumático. Y de hecho, los propios manuales de este puesto de trabajo de moderadores de contenido que tienen estas grandes tecnológicas reconocen que ese es un factor de riesgo laboral psicosocial, es un riesgo psicosocial tremendamente intenso. Sin embargo, todo el mundo desconoce que hay humanos moderando contenidos tremendamente violentos. Yo accedí a un vídeo corto de uno de esos vídeos, intentando documentar este caso para en el futuro a lo mejor intentar incorporarlo en alguna de mis investigaciones. Y la violencia de los 20 segundos de ese vídeo que yo pude ver me provocaron tal desasosiego que decidí volver a hacer prevención de riesgos laborales sobre posturas en el sector del automóvil. Es decir, la clave aquí es que tenemos que mostrar la cantidad de trabajo humano y sus condiciones de trabajo y sus riesgos laborales que soportan la inteligencia artificial. Es cierto que hay puestos de trabajo que se están viendo afectados en términos de desempleo por la inteligencia artificial. Pongo este caso, que es el caso de los programas de juegos de consolas en 2 dimensiones, que ya la inteligencia artificial es capaz de programar, aunque siempre requiere una cierta revisión humana. Por tanto, también tener en cuenta que hay puestos de trabajo que se ven más afectados. Esa sería un poco la idea. Por tanto, la clave que os planteo aquí desde el punto de vista preventivo es que dejemos de preocuparnos por ahora de el impacto en la cantidad de trabajo, de empleo, de las tecnologías digitales avanzadas y de la inteligencia artificial, y comencemos a centrarnos en la calidad de los puestos de trabajo que se ven afectados por la introducción de tecnologías digitales y de inteligencia artificial. Mostrar, como de costumbre, las condiciones de trabajo del empleo digitalizado, como siempre hacemos en Seúl Laboral. Y más que plantearnos si el futuro del trabajo humano es su desaparición, que nos planteemos cuál va a ser la calidad de los trabajos digitales o digitalizados actuales y del futuro. Dando por hecho, y es mi perspectiva, que puede ser equivocada, pero por ahora los datos muestran que es más correcta, no están destruyendo empleo en términos masivos. Debemos centrarnos, como de costumbre, en negociar las mejoras de la salud laboral y, por tanto, también de los efectos en la productividad de las tecnologías digitales. Con esta idea, y es que lo que se está demostrando, como se ha demostrado siempre, es que la mejor tecnología digital es la que está soportada por fiabilidad humana. Es una perspectiva puramente ergonómica. La fiabilidad tecnológica que nos da cada vez más toda tecnología digital debe ser completada y complementada por la fiabilidad humana de un trabajo humano que se apoya, complementa, completa y aprovecha la tecnología digital. Es esa idea de una digitalización ergonómica o digitalización de integración, teniendo en cuenta estas limitaciones de la tecnología digital y de la inteligencia artificial, que, como hemos visto, sigue dependiendo en buena manera, aunque aparezca oculto o velado, por el trabajo humano. Estas son las investigaciones que llevo haciendo los últimos 7 u 8 años del que provienen todos estos casos de estudio, estas reflexiones, y os recojo aquí brevemente las nuevas tecnologías digitales que tienen efecto en la prevención de riesgos laborales. Tenemos lo que llamamos operadores aumentados o a través de exoesqueletos, operadores virtuales con el uso de realidad virtual, realidad aumentada. La realidad virtual es muy potente y muy útil para la formación en prevención de riesgos laborales. Podemos literalmente formar a la gente en prevención de riesgos, formarles e informarles en nuevos factores de riesgo a través de aplicaciones de realidad virtual. Gafas de realidad virtual que han reducido mucho su coste, etc. Pero no debemos olvidar que el uso formativo y productivo de la realidad virtual crea riesgos laborales. Mareos, cansancio,
identificación incompleta de la formación, etcétera. Por tanto, nueva tecnología, nuevos riesgos laborales. Tenemos también lo que llamamos operadores saludables, vinculado a tecnologías de inteligencia artificial que se llaman los dispositivos ponibles o wearables, ¿no?, que habréis oído. También son muy importantes porque demuestran la importancia de utilizar una tecnología digital para mejorar la prevención de los laborales a través de una aplicación móvil, a través de un reloj inteligente, de una pulsera inteligente. Podemos incorporar los datos de manera sincrónica, es decir, en tiempo real, los datos de salud de un operador o humano para ver si está a punto de tener un golpe de calor, desfallecer, etcétera, etcétera. Por tanto, tecnologías que nos ayudan. Tenemos robótica colaborativa, tenemos un montón de tecnologías. Os he recopilado aquí las más importantes para PRL, aunque no me da tiempo a ver todas, como es lógico, pero la clave aquí es que para todas estas tecnologías, en el documento aparecen algunos enlaces a algunos vídeos, todas estas tecnologías tenemos que evaluar preventivamente cómo afectan positivo o negativamente, en lo positivo para reforzarlo, en lo negativo para eliminarlo, controlarlo, en las condiciones de trabajo que como prevencionistas estamos acostumbrados a intervenir y a identificar. No cambia nada la nueva tecnología en términos de nuestro oficio de prevencionistas. Implica tener en cuenta si esas tecnologías digitales, cómo afectan a las cualificaciones, a las competencias, qué nuevos factores ergonómicos pueden aparecer positivos o negativos, factores psicosociales, fundamentalmente vinculados a la intensificación del trabajo, a la desconexión digital, qué necesidades tenemos de aprendizaje y de formación en esas tecnologías para quienes las van a usar como prevencionistas o para quienes las van a usar como trabajadores y trabajadoras para proteger su salud. ¿Cómo afecta a nuestras jornadas laborales? ¿Quién participa en su diseño? ¿Quién participa en su evaluación? Tanto, nada nuevo. Probablemente la dimensión más nueva, a la que voy a dedicar ahora enseguida un momentito, de estas tecnologías es fundamentalmente lo que llamamos la gestión algorítmica de inteligencia artificial. Pero el resto de tecnologías hay que abordarlas preventivamente, como hemos abordado todas las tecnologías hasta la actualidad, con esos factores. Os recojo aquí un montón de indicadores sobre qué revisar, qué observar, qué métricas obtener una vez que hemos aplicado esas tecnologías de Industria 4.0, Industria 5.0 se llama ahora, o simplemente tecnologías digitales, y os las recojo por si os dan alguna pista sobre cómo interpretar la incorporación de esas tecnologías digitales y de inteligencia artificial en los puestos de trabajo en los que tengáis que intervenir de manera preventiva. Obviamente, para cada uno de esos indicadores hay una justificación preventiva y ergonómica, pero simplemente ahora os las presento como base para el futuro de vuestra posible intervención. Os he cogido, como decía, ahí todas las dimensiones, incluso lo que señalo ahí brevemente es cómo estas tecnologías, a partir de esas dimensiones, crean nuevos riesgos laborales. Tecnologías digitales, robótica avanzada, inteligencia artificial. Fundamentalmente, problemas de supervisión continua del trabajo, de el trabajo digitalizado continuo, de falta de desconexión, de reducción de la interacción humana, de aislamiento organizativo, también en ocasiones fundamentalmente para el teletrabajo, sedentarismo, problemas de interacción con la tecnología, tecnoestrés, nomofobia, ausencia de criterios ergonómicos en su diseño e instalación. Deberíamos revisar qué efectos negativos puede tener en factores ergonómicos esta tecnología para poder rediseñarla. Un problema evidente de estas tecnologías digitales es que intensifican el trabajo, los ritmos de trabajo, lo que llamamos el látigo digital. Hoy no lo he hecho porque estamos online, pero yo solo cada vez que presento algunas de mis investigaciones ante audiencias de prevencionistas, siempre les pregunto lo mismo, lo voy a hacer, pero no es necesario que nadie me responda, es cuántas de las personas y de los colegas que asisten utilizan una férula de descarga por la noche para el bruxismo. Pues los datos, y prefiero que nadie levante la mano y mantenga su privacidad, los datos me salen que estamos entre el 40 y el 50%, no es nada representativo, pero puedo decir que entre el 40 y el 50% de toda la gente con la que me cruzo en mis presentaciones utiliza férula de descarga. Y hay un contenido del bruxismo, de la férula de descarga, que tiene que ver con el estrés en el trabajo y la intensificación del trabajo. Estas tecnologías pueden ser un látigo digital.
Por tanto, tenemos un riesgo laboral muy interesante a revisar. Tenemos una amenaza a los datos personales que obtienen todas estas tecnologías digitales y que gestiona estas tecnologías digitales a través de algoritmos de inteligencia artificial. Si antes os hablaba de ponibles o de dispositivos wearables o dispositivos ponibles que están accediendo en tiempo real a los datos de salud del factor humano, tenemos que tener claro cómo se usan esos datos y cómo no se pueden usar esos datos. Por tanto, tenemos una limitación preventiva y es datos tremendamente útiles, pero que deben ser tremendamente protegidos para que no haya elementos disciplinarios vinculados a que una organización tenga acceso a datos personales que están protegidos, ¿no? Por tanto, muy importante. Esa idea es muy importante. Y por otro lado, algo que da para otra sesión, que es lo que cada vez más la Unión Europea llama trabajo sostenible. Estas tecnologías hacen que el trabajo sea más sostenible, porque puede mejorar la calidad del trabajo, puede empeorarla también, pero puede mejorar la calidad del trabajo. Pero detrás del trabajo sostenible, la Unión Europea, es que Europa está en un proceso de envejecimiento y la población trabajadora cada vez tiene una mayor edad media. Si conseguimos mejorar las condiciones de trabajo a través de estos exoesqueletos, etcétera, se puede lograr que la gente trabaje, incluso amplíe su vida laboral, porque nos permite que, a pesar de la edad, la gente pueda seguir trabajando. Eso es un debate que va más allá de lo preventivo, pero que tiene que ver también con debates sobre hasta cuándo queremos que la gente siga trabajando. Cuando hablamos de trabajo sostenible, es muy importante para quienes nos dedicamos a la prevención. Es hacer los trabajos más vivibles, menos insufribles, para que la gente envejecida, como es mi caso, podamos trabajar mejor. Pero que podamos trabajar mejor puede suponer que trabajemos más tiempo, lo cual ayudará a los sistemas de pensiones. Pero si ampliamos el trabajo sostenible para que la gente pueda trabajar hasta los 72, 75 años, tengo la impresión de que nos permite un debate previo sobre qué queremos hacer con nuestros sistemas de jubilación. Por tanto, siempre las oportunidades y riesgos de las tecnologías, ¿de acuerdo? Luego hablaré de metodologías digitales para la evaluación de riesgos y tenemos, pues igual, ¿no? Los exoesqueletos y la robótica tienen riesgos laborales, golpeos, sensación de invulnerabilidad por parte de quien lleva el exoesqueleto que puede llevarle a que tenga lesiones musculoesqueléticos. Tenemos, por tanto, que revisar cada uno de esos riesgos laborales, ¿de acuerdo? La ventaja de todos estos riesgos es que ya tenemos documentación en los institutos regionales de salud laboral o en el Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo que nos dan herramientas y medidas preventivas de estas tecnologías. En lo que nos interesa, repito, es la calidad del empleo, del puesto de trabajo y olvidarnos de si van a acabar con los puestos de trabajo. Voy un poquito rápido. De hecho, recojo, tremendamente reciente, estamos en la Semana Europea, la última campaña de trabajos seguros y saludables en la era digital acaba ahora en diciembre. Yo recojo aquí de todas esas áreas prioritarias, ya tenemos buenas prácticas que podemos acceder desde hace nada, un par de semanas. Por tanto, en vez de contároslas, las podéis acceder. Hay ejemplos de España, de otros países, que nos permiten traducir y evaluar esas tecnologías digitales que os he comentado en lo que están haciendo empresas que han recibido un reconocimiento a que su innovación digital está creando trabajos más seguros y más saludables y, por tanto, nos permite mostrar el trabajo humano necesario para esa digitalización. Os doy ahí esa primera referencia, algunos probablemente ya la tendréis, pero simplemente para que veáis que se trata ya de pasar del debate sobre la digitalización a la realidad de la digitalización, ¿de acuerdo? Lo tenemos también, esta es la última encuesta Pulso, que salió hace 3 semanas, esa necesidad de que estemos siempre actualizados o actualizadas. Y, sin embargo, quisiera destacar el caso más importante desde mi punto de vista de riesgo laboral vinculado a la digitalización, que es lo que denominamos la gestión algorítmica. La gestión algorítmica es el uso de algoritmos informáticos, es decir, de programas informáticos, que recogen y recopilan información y datos, métricas, de los procesos de trabajo. Y con todos esos datos de rendimiento, de salud laboral, gestionan el trabajo del factor humano. Por tanto, lo que automatiza la inteligencia artificial es la gestión de la organización del trabajo. Y puesto que en prevención nos dedicamos a evaluar el diseño de la organización del trabajo, es muy importante ver cómo esa automatización de las decisiones sobre la organización del trabajo requieren que incorporemos una mirada preventiva sobre cómo funciona la inteligencia artificial y la gestión a través de algoritmos.
¿De acuerdo? En el fondo, lo que hacen las empresas, y aparecen algoritmos ya de manera muy habitual en muchas empresas, lo que hacen es delegar en un programa informático, en un algoritmo informático, decisiones organizativas del trabajo. Y las decisiones organizativas del trabajo deben incorporar dimensiones preventivas. Puesto que el diseño de la organización del trabajo es el diseño de los factores de riesgo, de los riesgos laborales y de las condiciones de trabajo. ¿De acuerdo? Permite, por tanto, evaluar los esfuerzos del factor humano, asignar, evaluar y optimizar la carga de trabajo a través de sensores, a través de dinámicas, etc. Por ejemplo, en la logística, las camiones o furgonetas de reparto están sensorizadas. La empresa puede recabar a través de un sistema de inteligencia artificial la velocidad que lleva el conductor o la conductora que conduce la furgoneta. Si está respetando o no la distancia de seguridad, cuántas veces gira el volante, cuántas veces mira los retrovisores, si está mirando el número suficiente de veces los retrovisores, si lleva el cinturón de seguridad implantado, si no mira suficientemente en un suficiente número de veces los retrovisores, la empresa puede interpretar que está conduciendo de manera insegura, porque puede tener más riesgo de colisión. Si no respeta la distancia de seguridad que está medida por un sensor, significa que puede colisionar. Y si tiene más probabilidad de colisionar, significa que va a tardar más en repartir. Puede saber si hay alguien en el asiento del copiloto cuando no debería ir nadie, porque hay un sensor que identifica el peso sobre el asiento. Puede saber, como decía, si va con el cinturón de seguridad. Puede saber cuál es el recorrido que hace y si está cogiendo un recorrido más rápido o menos rápido. No sé si me estoy explicando con claridad. Y a partir de toda esa información puede darle más pedidos o menos pedidos. Esa es la gestión algorítmica. Influye en las condiciones de trabajo y en la organización del trabajo. Y puede dar instrucciones, una aplicación informática, una aplicación informática, puede supervisar, puede decidir si el trabajador o la trabajadora ha trabajado bien, mal, regular, con calidad o no, para cambiarle de puesto, quitarle el puesto e incluso despedirle. Todo eso implica que hay un mayor control sobre la actividad humana del trabajo. Y ese mayor control puede dar lugar a una supervisión que acabe provocando una enfermedad de salud mental. Estrés, ansiedad. Me estoy explicando con cierta claridad. Esa es la clave que tenemos que revisar en la inteligencia artificial. Permite recogida masiva de datos, algunos no serán útiles, otros pueden ser peligrosos, y toma de decisiones automatizada. Con lo cual establece un problema en términos preventivos de factor psicosocial. ¿A quién reclamo la decisión de un algoritmo si esa decisión perjudica mis condiciones de trabajo? Si está automatizado. Por tanto, ese riesgo para mí, por eso lo he señalado en esta última parte de mi intervención, es tremendamente relevante. Implica un mayor estrés, una mayor intensificación del trabajo, muy importante. Y lo curioso es que volvemos a esa primera parte, es que casi todos y todas nosotros tenemos una imagen de la inteligencia artificial con este tipo de imágenes y mensajes, ¿de acuerdo? Que replicamos todo el rato. Y sin embargo, lo que hay detrás de la gestión algorítmica es un montón de trabajadores como los que aparecen en estos gráficos. Repartidores, gente que hace microtareas en su casa, gente que está en el sur global haciendo de chatbot y respondiendo a preguntas de clientes como si fuera un ordenador cuando realmente son un montón de trabajadores humanos. Por tanto, vemos que la gestión algorítmica, igual que decía antes, depende del concepto que yo utilizo mucho, que es de computación humana. La inteligencia artificial requiere computación humana y la gestión algorítmica influye en las condiciones de trabajo de todo tipo de trabajadores y trabajadoras y de aquellos que soportan la inteligencia artificial. Detrás de un algoritmo no es más que estas imágenes que aparecen por aquí. Son pequeños programas, bueno, pequeños o grandes, de complejos programas informáticos. Pero esos programas informáticos son programados por seres humanos. Programadores que traducen a un algoritmo las decisiones organizativas del trabajo de la empresa o de la organización. Por tanto, hay siempre un diseño humano que decide incorporar métricas de salud laboral o decide no incorporarlas. Hay quien me dirá, con razón. También hay muchos algoritmos que se basan en lo que llamamos aprendizaje automático o machine learning, que por tanto incluso sus programadores, sus programadoras no saben cómo se reprograman los algoritmos. Tenéis razón. Pero eso no implica que no podamos supervisarlos de manera humana sus decisiones. Por tanto, detrás de un algoritmo siempre hay
alguien que decide cómo funciona el algoritmo y que define las condiciones de trabajo que va a provocar ese algoritmo. Por tanto, el algoritmo, en cierta manera, sigue siendo un dispositivo organizativo y un dispositivo humano, que puede ser diseñado de manera alternativa. Podemos incorporar métricas de salud laboral y, por tanto, necesitamos que los prevencionistas puedan participar en evaluar el resultado del algoritmo para ver si es muy productivo, pero muy degradador o que deteriora mucho las condiciones de trabajo. Os pongo rápidamente, no lo vamos a enterar, la metáfora que suelo utilizar. Y es esta mítica, que es el Mago de Oz, del año 39, cuando Dorothy y sus amiguitos han conseguido acabar con, ahora me parece que estrena en la segunda parte de Wicked, el musical. Aquí veis, está todo relacionado en el día a día. Intento que sea todo muy actual. Bueno, cuando han conseguido matar a la bruja mala, van a ver al Mago de Oz y el Mago de Oz les dice que les ha engañado. Y el Mago de Oz es esta imagen, una especie de holograma, una especie de terrible imagen mágica, etcétera. Eso sería la metáfora de un algoritmo. Todos tenemos la imagen de un algoritmo como una caja negra, algo intangible, algo que no podemos ver, algo que no somos prevencionistas, no somos informáticos la mayoría, y de repente lo que hay detrás de esta imagen es que el perro de Dorothy, Totó, Lorita, como se tradujo al castellano al principio, se mete en una cortina y aparece el verdadero mago, que es un tipo que está haciendo efectos especiales con palancas y volantes. El algoritmo es el Mago de Oz, es el tipo que está programando, etcétera, etcétera. Tenemos que evitar dejarnos apabullar por la dimensión intangible del algoritmo. El algoritmo es un ser humano o un conjunto de seres humanos que diseñan el contenido del algoritmo. Y por tanto, en ese diseño del algoritmo debemos ser capaces de intervenir preventivamente. Voy a ir acabando y os pongo un pequeño ejemplo de gestión algorítmica. A ver si funcionan los vídeos. Vamos a esperar que sí. Tenemos 3 repartidores que delante de la cámara bailan. Para los que somos mayores, o de Bruno Mars para los que seáis más jóvenes, ¿no? Que ya la mayoría no conocéis quién era Prince, que era un genio de la música, y por tanto, el primero maravilloso. No, tampoco. Y este tercero ya es el que... ¿De acuerdo? Me quedo ahí. ¿Qué es esto? Porque os pongo 3 vídeos de 3 repartidores que bailan. Por la clave aquí, estos son repartidores en Estados Unidos que bailan enfrente de las cámaras de las viviendas donde reparten. Recordad que en Estados Unidos casi todo el mundo tiene una mirilla digital para grabar lo que ocurre, fundamentalmente para saber si tu vecino de al lado viene con un M15 si es votante republicano a dispararte, o con una K-47 si es un votante demócrata, ¿no? Es decir, el miedo a las armas o a que te roben hace que todo el mundo tenga mirillas. En el barrio en el que yo me crié era otro tipo de vigilancia la que teníamos, pero bueno, no es el momento de hacer terapia con las personas que asistís, pero bueno, aparecen bailando. Y dices, bueno, ¿por qué demonios unos repartidores bailan delante de las cámaras? Pues bailan por la siguiente razón. Porque los clientes que han hecho el pedido escriben en sus observaciones que si los repartidores les hacen un baile chulo, les pondrán 5 estrellas como repartidores. Eso es gestión algorítmica. El algoritmo se basa en que asignará más reparto de pedidos a los repartidores que tengan 5 estrellas todo el rato. Y para que tengan 5 estrellas, el algoritmo, que está programado por la empresa de reparto, le permite incorporar en el algoritmo que la evaluación de los clientes tenga mucho peso en la organización del trabajo. Y si la evaluación de los clientes es de 5 estrellas, ese repartidor, que la mayoría son repartidores autónomos, por cuenta propia, por tanto, tendrá más pedidos. Que la empresa permita al cliente no solo evaluar la eficacia del repartidor, sino incluso darle tanto peso que defina la organización del trabajo del repartidor, es gestión algorítmica. Y al final lo que acaba sucediendo es que los clientes, algunos por subirlo a TikTok y porque son simpáticos y otros porque son unos sádicos, obligan a los repartidores a que bailen para darle las 5 estrellas, lo cual obliga a que los repartidores incorporen una nueva tarea, que es bailar. Y bailar bien. Por eso el primero hace un despliegue de baile, el segundo hace lo que puede y el tercero mueve los bracitos en vez de quemar la casa porque
que le hagan bailar. Eso es gestión algorítmica. Y si nos damos cuenta, la mayoría de esta gestión algorítmica basada en la evaluación de la clientela está distribuyéndose por todo tipo de servicios y de bienes, compras online, talleres, vas a un taller mecánico y te dicen que por favor les des 9 o 10 para... Todo eso es gestión algorítmica. Y no es simplemente un dispositivo de inteligencia artificial, sino literalmente de prevención de riesgos laborales. Tenemos que ser capaces de evaluar cómo estos repartidores viven la gestión algorítmica en términos de sus condiciones físicas, fisiológicas, ergonómicas, de seguridad e higiene. Llegar rápido les puede llevar a que tengan que sacrificar su seguridad vial, o en términos emocionales. La obligación de bailar delante de clientes con los que no tienes ningún tipo de relación y en el que encima no puedes quejarte porque quien te decide es un algoritmo de inteligencia artificial. No sé si me estoy explicando con claridad. Por eso os ponía estos ejemplos de la realidad de la inteligencia artificial. Le saltamos. Os pongo un listado de riesgos de la inteligencia artificial, de algoritmos, no falta que lo veamos en detalle, lo podéis leerlo con un poquito más de calma, y que fundamentalmente tiene que ver con la intensificación del trabajo y el control permanente del trabajo, y eso implica fundamentalmente factores psicosociales: ansiedad, control, angustia, ausencia de desconexión y también rapidez, ¿de acuerdo? Voy muy rápido, no es necesario que porque lo vais a poder leer y no hay ningún problema. Y os pongo el último ejemplo. En el caso de gestión algorítmica de repartidores, nos encontramos lo siguiente. Como una de las claves de la gestión algorítmica es reducir el tiempo perdido entre reparto, se produce la intensificación del trabajo. El algoritmo tiene diseñado que los repartidores que entreguen el mayor número posible de pedidos en su jornada o tarden menos en repartir cada pedido, van a recibir más pedidos. Esa es la gestión algorítmica. Quien ha programado el algoritmo permite literalmente intensificar el trabajo. No sé si me estoy explicando con cierta claridad. Es un elemento muy, muy importante. La clave aquí es que nos encontramos que, como el objetivo es repartir lo más rápido posible, nos encontramos que hay un montón de repartidores, en este caso en la Ciudad de Madrid, que manipulan sus bicicletas eléctricas para quitarles la limitación de velocidad. Normalmente una bicicleta eléctrica tiene un rango máximo de velocidad de 25 a 30 km/h, y lo que hacen es manipular ese límite para que vayan a 50 a 60 km/h. Cuando vas a un taller de reparación de bicicletas eléctricas y les preguntas si han reparado muchas bicicletas que hayan manipulado y eliminado el límite de velocidad, te dicen que unas cuantas, y cuando les preguntas, que es lo que a mí me ocurrió, cuántas de esas bicicletas trucadas eran de repartidores, te dicen, pues casi todas. ¿Por qué? Porque lo manipulan para poder repartir más rápido. Pero las bicicletas no están diseñadas para ir a 60 km/h. Si vas a 60 km/h, tus ruedas se desgastan más rápido y tienes más accidentes de bicicleta. La clave ahí no es que el repartidor sea un negligente, sino que manipula la bicicleta para cumplir con el algoritmo, para poder obtener más pedidos, y por tanto la gestión algorítmica es un diseño de organización del trabajo. Tenemos que evaluar preventivamente esos efectos. Igual que cuando evaluamos si un trabajador o una trabajadora ha manipulado una máquina para ir más rápido o para eliminar una barrera de seguridad porque le resulta molesta o le resulta improductiva. No sé si me estoy explicando con cierta claridad. Eso es un elemento central de la gestión algorítmica, que no se ve, y que sin embargo no se ve porque no somos capaces de entender que el algoritmo es un diseño, es una herramienta de trabajo diseñada por la organización sobre la que podemos intervenir, ¿de acuerdo? Os dejo esos indicadores y os pongo algunas investigaciones en las que he participado sobre cómo evaluar preventivamente los algoritmos para evitar riesgos laborales, ¿de acuerdo? No los explico uno a uno porque os decía que se trataba más de daros un documento general para que lo podáis trabajar con más calma, y algunos herramientas interesantes. Ya tenemos herramientas que nos permiten entender cómo abrir la caja del diseño del algoritmo. Tenemos de manera pionera a nivel europeo, aunque ahora se está actualizando, la guía del Ministerio de Trabajo sobre información algorítmica, que establece la obligación de información sobre algoritmos en el Estatuto de los Trabajadores, con la reforma del artículo 64.4d a través de la ley Rider. Por tanto, ya tenemos una herramienta preventiva de cómo
reclamar que los prevencionistas podamos evaluar los algoritmos desde el punto de vista preventivo, aunque la guía se está actualizando, se está revisando porque se ha quedado no desfasada, pero hay que actualizar, ¿de acuerdo? Pero aún así sigue siendo relevante. Tenéis a nivel empresarial en el que, de manera también pionera, la Asociación Empresarial de Empresas Digitales, ADigital, ha diseñado un certificado de transparencia algorítmica y es muy interesante ver cuáles son las dimensiones que le permiten a esta asociación garantizar que las empresas que son certificadas con este certificado cumplen de manera transparente con la apertura de los algoritmos en sus organizaciones y en el que incorporo un matiz. No aparece en ninguna dimensión vinculada a la salud laboral. Por tanto, deberíamos ser capaces de incorporar esa dimensión, pero sigue siendo de manera pionera muy interesante. Y dos guías que tienen que ver con la salud laboral, las dos son sindicales, pero que incorporan de manera directa la salud laboral, que es la guía también pionera, en este caso de una federación de comisiones obreras, que a nivel europeo de la Confederación Europea de Sindicatos, que hace literalmente 2 semanas, 3 semanas, publicó su manual sobre cómo abordar también preventivamente la negociación algorítmica de los algoritmos para evitar los efectos negativos y reforzar los positivos de la inteligencia artificial. Os pongo también el reglamento europeo sobre inteligencia artificial, que se está aplicando a trancas y barrancas, porque la directiva hay que luego trasladarla y transponerla a nivel nacional y que, bueno, está en un momento de debate porque parece que muchas empresas consideran que es demasiado, interviene demasiado y va más lento, pero que establece claramente que hay sistemas de alto riesgo que hay que revisar de manera humana. Y esa supervisión humana tiene que ver con los riesgos laborales también, ¿de acuerdo? Todo lo que tenga que ver con la evaluación del impacto. Por tanto, tenemos ahí una herramienta compleja, pero que hay que conocer en términos preventivos, porque los sistemas de inteligencia artificial vinculados a la gestión del trabajo son sistemas de alto riesgo y, por tanto, tienen que ser controlados organizativamente y, desde mi punto de vista, preventivamente. Esa idea aparece también en la directiva de plataformas. Os pongo algunos documentos que permiten evitar los riesgos laborales que señalaba que crean las nuevas tecnologías digitales, la robótica avanzada y la inteligencia artificial. Los pongo ahí, simplemente los tenéis ahí referenciados. La Carta de Derechos Digitales Española, que no es vinculante, pero es orientativa. Pero bueno, no es vinculante, pero puede ser interesante como punto de partida. Y precisamente que en Coruña tenéis la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, por tanto, tenéis a golpe de muy cerquita el principal organismo público que estará vinculado y en el que, al menos mi interpretación hasta el día de hoy, la dimensión de la prevención está por incorporar. Y ahí tenemos mucho que hacer y mucho que reclamar, ¿de acuerdo? Muy importante. Bueno, tenéis diferentes y os cojo algunas evaluaciones sobre la calidad del trabajo digital y digitalizado en empresas de plataformas digitales de trabajo. Simplemente para que veáis que podemos analizar a través de análisis habitual de condiciones de trabajo y riesgos laborales la calidad del trabajo digital de muchas empresas. Tenemos 2 oleadas, la del 2024, os dejo ahí los informes, que nos permite ver si las empresas de plataformas digitales con gestión algorítmica están mejorando las condiciones de trabajo. El resultado no es muy positivo de la muestra de las 2 muestras que hemos hecho sobre condiciones de trabajo, en el que una dimensión clave es la prevención de riesgos laborales. Si quienes trabajan para estas plataformas tienen una buena protección de riesgos laborales, y la del 25 que se publicará ahora a finales de este mes. La del 24 la publicamos el año pasado y, por tanto, algunos datos. ¿No? Os pongo ahí los datos en detalle. Y para cerrar, por si acaso, para cubrirme en salud, este pequeño chiste que es muy interesante, ¿no? En el que yo, por si acaso, me equivoco en el futuro, pues que cada vez que utilicéis inteligencia artificial seáis educados, ¿no? Seáis educados. Esta idea de en el futuro distópico en el que la inteligencia artificial acabará con el trabajo humano, en el que se dice, no, cuidado, a este tipo no le vamos a eliminar porque siempre decía gracias cuando utilizaba el ChatGPT o las aplicaciones de inteligencia artificial generativa, ¿de acuerdo? Gracias, grasiñas, y bueno, aunque me he extendido un poquito más de lo que esperaba, espero que al menos con esta presentación
le perdáis el miedo a la tecnología digital, en términos de empleo, desde luego, y que las podemos interpretar con las herramientas habituales, ¿de acuerdo? No tenemos que cambiar nuestras herramientas y simplemente mostrar la cantidad de trabajo humano que está soportando la inteligencia artificial. Y por tanto, si os parece, abrimos en los minutillos que quedan, casi 20-25 minutos. Me he pasado un poquito, pero no tanto, o eso espero. Comenzamos ya vuestras intervenciones y, por tanto, nada, agradeceros la atención y la paciencia. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Arturo, por tu intervención y, bueno, enhorabuena por el excelente trabajo y tu capacidad para trasladar un tema tan actual y complejo de una manera tan próxima y sencilla. Y, bueno, a continuación vamos a abrir un pequeño espacio de coloquio en el que podréis formular preguntas o comentarios a través del chat. Iremos trasladando las cuestiones que vayan llegando para compartir reflexiones y puntos de vista. En primer lugar, tenemos una reflexión de Juan Francisco que nos comenta: Amazon en Estados Unidos tiene más robots y sistemas automatizados en logística que empleados y empleadas humanos. Ya existe un robot que imprime casas de hormigón. En China hay fábricas de automóviles sin personal en la cadena de montaje. Las grandes tecnológicas esperan reducir millones de puestos de trabajo en 10 años. Sí, Juan Francisco, pues lo que te diría es que vayas más allá de las imágenes y de los comentarios de los que aparecen. En China hay fábricas de automóviles automatizadas, claro, igual que en Tesla. Tesla es la primera imagen de fábricas totalmente automatizadas. Lo que nadie dice es que detrás de esas fábricas automáticas hay 15.000 trabajadores en California, en las fábricas de California. La clave es mirar la trastienda. ¿Amazon en Estados Unidos tiene más robots que trabajadores humanos? No, en los almacenes no. De hecho, tiene robots para evitar que los pickers tengan que ir por las estanterías corriendo para coger los paquetes. Lo que hacen ahora los robots es que llevan las estanterías a los trabajadores humanos que siguen cogiendo los paquetes. Amazon tiene robots que paletizan, pero sigue teniendo más trabajadores y trabajadoras humanas que hacen los paquetes. El ejemplo está en que si miras en España los almacenes de logística de Amazon, tienes alrededor de una decena de almacenes robotizados que robotizan parte del trabajo. De hecho, el trabajo que más desgastaba la salud, que era el trabajo de moverse por los almacenes. Pero el resto sigue siendo de pickers que cogen paquetes, arman paquetes. Por tanto, la estadística de que hay más robots que humanos es o incompleta o probablemente imprecisa, lo cual no significa que haya más tareas en el futuro que puedan ser robotizadas. La clave es ver la realidad. Lo mismo que os explicaba en términos de computación humana. Hay un montón de fábricas de automóviles que fabrican con robots. Sí, hay fases de la fabricación del automóvil robotizadas. Pintura, soldadura, las de siempre. Pero el trabajo de montaje fino, de puertas, de carenados, de plásticos, etcétera, sigue siendo trabajo humano. De hecho, la clave es mostrar esas condiciones de trabajo y cómo la incorporación de robots colaborativos cambian las condiciones de trabajo. Hay cada vez más robots colaborativos que están literalmente trabajando mano a mano con trabajadores de montaje en el automóvil, en la máquina herramienta, que hacen tareas más monótonas, más repetitivas, en vez de estar enjaulados, están literalmente trabajando al lado del trabajador humano. ¿Cuál es la clave? Que ese robot colaborativo incorpora nuevos riesgos laborales. La mayoría de esos robots colaborativos, si tienen un contacto con un ser humano, se paran. Pero en ocasiones puede ocurrir que la programación no sea adecuada y no paren y sigan golpeando. Por tanto, la clave aquí es que tenemos que ver los nuevos riesgos laborales. Y de hecho, la pérdida de empleo en esos procesos productivos que señalas que tienen que ver con la logística y que tienen que ver con la fabricación de automóviles de esas grandes marcas, no tiene que ver con que sean robotizados, sino que muchos empleos se han externalizado a otras empresas. Por tanto, en ocasiones la estadística oculta la cantidad de trabajo humano que está literalmente soportando la propia robótica avanzada o la robótica colaborativa. Adicionalmente, por cada robot que se incorpora también nuevo empleo.
programadores, mantenimiento mecánico o lo hidráulico, etcétera, etcétera. La clave ahí es cuáles son las condiciones de trabajo y la prevención de los laborales de esos nuevos puestos de trabajo de mantenimiento de la robótica, de programadores de la robótica, etcétera, etcétera. Por eso os ponía estos ejemplos en los que vamos más allá de lo que aparece en los medios de comunicación y de lo que aparece como expectativa de trabajo digital que sustituye trabajo humano. Por eso ponía el ejemplo de Tesla. Tesla sigue teniendo decenas de miles de trabajadores en sus fábricas robóticas, pero trabajadores que montan automóviles y que mantienen la robótica. Pues muy buena reflexión, seguro que nos da para seguir pensando. Bueno, tenemos otra pregunta en el chat y que nos la formula Laura. ¿Las aplicaciones de inteligencia artificial para realizar evaluaciones de riesgos o gestionar la planificación preventiva van a hacer innecesario el trabajo de las personas profesionales prevencionistas? Pues yo diría que no. Es decir, tenemos algunas aplicaciones que ya tienen un cierto mercado de inteligencia artificial. Voy a ver si las tengo por aquí. Os pongo dos, no porque haga publicidad, sino porque son dos que conozco un poco más. Por ejemplo, esta que tiene que ver con todas esas tecnologías que os ponía en alguna de mis diapositivas, que es incorporar cámaras de visión para identificar riesgos laborales, etcétera. La conozco, pero nunca la he utilizado ni la he evaluado, simplemente la conozco en términos. Y una que es bastante más conocida, que es la Ergo-IA del Instituto de Biomecánica de Valencia, que permite hacer evaluaciones, por poner dos ejemplos que conozco un poquito más, que permite hacer evaluaciones fundamentalmente de efectos musculoesqueléticos, movimientos, etcétera, ¿no? Entonces, la clave aquí es fundamental, y es que la inteligencia artificial sigue teniendo lo que llamamos alucinaciones, sigue teniendo errores, porque requiere muchos datos, nutrirla con muchos datos para que sigan mejorando su eficacia. Y la clave aquí es que, desde mi punto de vista, estas herramientas de inteligencia artificial para prevención son muy útiles siempre que tengan esa idea de la supervisión humana. Es decir, que los resultados que nos den estas aplicaciones en términos de identificar riesgos laborales, de evaluar la magnitud de un riesgo laboral, sea supervisada por nuestro conocimiento experto como prevencionistas. E incluso que nos permita revisar la evaluación y mejorar la evaluación. Por tanto, yo las veo como complementarias y las propias empresas que las están comercializando e implantando las ven como complemento. Siempre será mejor un prevencionista experto, experta, con cualificación, con experiencia, utilizando y apoyándose en inteligencia artificial, que es muy útil, que una prevención hecha solo con inteligencia artificial, que no tiene conocimiento de la empresa, no tiene conocimiento preciso de los procesos de trabajo, y por tanto, para mí siempre es mejor tener siempre buenos profesionales, y de hecho esa es la clave. Y lo podéis comprobar utilizando estas herramientas cuando, además de... Y por otro lado, estas herramientas siguen necesitando que quien toma los datos, quien graba los vídeos, sea un experto, porque va a colocar la cámara en el sitio adecuado, va a evaluar el riesgo de una determinada manera. Por tanto, a corto y medio plazo, yo creo que son herramientas de apoyo. Y los prevencionistas seguirán siendo necesarios. Por otro lado, hay una broma que suelo hacer, y es que estas tecnologías siguen siendo todavía relativamente caras, mientras que los salarios de los prevencionistas siguen siendo demasiado baratos. Y por tanto, mientras seamos tan baratos como somos, la inteligencia artificial nunca nos va a sustituir. La clave sería que se retribuya nuestro conocimiento experto de mejor manera, pero eso tiene que ver con otro tipo de negociaciones, y que demostremos que los resultados de la inteligencia artificial siguen siendo mejores con un experto, lo que llamamos supervisión humana. Y en mi experiencia de los últimos años, las empresas que implantan estas herramientas siguen dependiendo de tener buenos prevencionistas. Otra cosa es que nuestras empresas y organizaciones, además del salario, nos den tiempo para poder dedicar tiempo de calidad a las evaluaciones de riesgo. Por tanto, mi interpretación actual es que no son un riesgo, son una oportunidad, siempre y cuando demostremos que las hacemos mejores los y las prevencionistas que tenemos experiencia. Bueno, pues como prevencionista me quedo un poco más tranquila, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a otra pregunta que nos hace Idoia, que nos traslada dos cuestiones.
serían, ¿cuál es la huella ecológica y de derechos humanos de toda esta tecnología? Y si tiene sentido en el punto de calentamiento global en el que estamos y si nos estamos haciendo más vulnerables a los apagones, bueno, y otras cuestiones. Sí, la primera no la escuché bien, Marta, discúlpame. Si me puedes repetir la primera pregunta. Sí, perdona. ¿Cuál es la huella ecológica y de derechos humanos de toda esta tecnología? Sí, de acuerdo. Bueno, sobre huella de derechos humanos va a depender de si somos capaces de eliminar y controlar estos riesgos, fundamentalmente en términos productivos, en términos de datos personales, que en el fondo la protección de datos personales es un derecho humano. Tanto ese es un riesgo, Idoia, para mí muy importante. ¿Qué datos se obtienen? ¿Cómo se usan? ¿Cómo se mantiene su confidencialidad? Y cómo se usan siempre a favor del factor humano y no contra el factor humano. Ese para mí es un derecho humano central y, por tanto, la inteligencia artificial es un riesgo. Por eso la Directiva Europea de Inteligencia Artificial, también se conoce como Ley de Inteligencia Artificial, señala que los sistemas de inteligencia artificial vinculados a la evaluación del ser humano, y eso es la prevención de riesgos, es un sistema de alto riesgo. Por tanto, es una preocupación que está incorporada en la normativa europea, lo cual hace que Europa sea probablemente menos competitiva que otras sociedades, pero más protectora, y yo comparto ese enfoque, y por tanto tiene que ver con cómo se utilizan esos datos. Ese es un problema de derecho humano. Y respecto sobre la huella ecológica, una temática que no incorporo en términos preventivos, pero una de las posibilidades que puede ralentizar la implantación de la inteligencia artificial, no tanto a lo mejor en el ámbito preventivo, pero sí en el ámbito social general, es que requieren muchísima energía y muchísima refrigeración basada en recursos hídricos, en agua. Y eso puede provocar una cierta ralentización. Algunos estudios, aunque todavía no son desde mi punto de vista tremendamente precisos, señalan que cualquier búsqueda que hacemos en un cliente de inteligencia artificial generativa, ChatGPT, Copilot, DeepSeek, etcétera, etcétera, su coste energético es 10 veces más que una búsqueda en Google o en un buscador normal. Y por tanto requieren muchísima inversión de infraestructura tecnológica, energética hídrica. Por tanto, efectivamente, eso es tremendamente relevante. Sin embargo, igual que planteaba en términos preventivos, y en esto, aunque no soy experto en temas de climáticos ni en temas de gestión energética, una de esas claves es literalmente que si no incorporamos esa dimensión en el diseño de los sistemas energéticos y de refrigeración de los centros de datos de inteligencia artificial, pues no será un problema. Es decir, la mayoría, quitando el bloque de la Unión Europea, la mayoría de los bloques económicos globales, la dimensión climática es menos relevante. Pues igual que pasa con la prevención, si no la incorporas, no aparecerá. Por tanto, sí, esa es una de lo que va a ralentizar, porque tiene un coste muy alto en términos de mantenimiento hidráulico y energético. De ahí la apuesta por tecnologías renovables para que los centros de datos tengan energía barata, o de quienes plantean la posibilidad de los nuevos desarrollos de mini reactores nucleares para tener energía barata. Pero cualquiera de los dos requieren todavía mucha inversión tecnológica para hacerlo rentable. Por tanto, sí, es un elemento que, aunque es un debate que va, desde mi punto de vista va más allá de lo preventivo, que puede ralentizar la implantación de la inteligencia artificial. Sí. Bueno, y una última pregunta, si te parece. ¿Cuáles serían actualmente los principales riesgos laborales de la IA en el entorno laboral? Sí, yo destacaría, lo he comentado a lo largo de la presentación, pero destacaría uno central, que es esta especie de elefante en la habitación que aparece no solo en los puestos de trabajo digitalizados, sino en cualquier sector profesional, que es la intensificación del trabajo y las cargas de trabajo. Es decir, la inteligencia artificial y la gestión algorítmica a través de algoritmos de inteligencia artificial, lo que está provocando de manera muy intensa, a partir de los ejemplos que os he puesto también, es el incremento de los ritmos de trabajo y de las cargas de trabajo en todo tipo de sectores productivos. El teletrabajo y el trabajo híbrido ya está demostrado que amplía las jornadas laborales y que son jornadas laborales más intensas, más concentradas, más intensas, por tanto, mayor carga laboral, mayor carga de trabajo y, por tanto, acaba vinculado con
ansiedad, estrés, angustia, etc. En el caso de la gestión algorítmica, su objetivo fundamental es eliminar todos los tiempos muertos que no crean valor, que no añaden valor al proceso productivo. Y cuando esos puestos de gestión algorítmica se basan en trabajo humano muy intenso, como los ejemplos que os he puesto, de computación humana, de plataformas digitales, implica que la gente va a trabajar más rápido y cada vez trabajamos más rápido todo el rato. Para mí ese es el principal problema de la inteligencia artificial. Hace literalmente 3 semanas se publicaron primera interpretación rápida, básica y apresurada en el buen sentido de los datos de la encuesta europea de condiciones de trabajo 2024. La Fundación Europea, Eurofound, la publicó hace 3 semanas, el primer informe chiquitito, y publicará los microdatos en diciembre de este año. Por tanto, estamos ahí a la expectativa que nos dedicamos a estos temas, y lo que ya aparece claramente es, de nuevo, los ritmos de trabajo. La gente trabaja con ritmos más intensos, con plazos de entrega más justos, a toda prisa, etc. La inteligencia artificial es uno de los grandes látigos digitales de ese problema, lo cual nos permite plantear, de nuevo, que nuestras herramientas habituales para evaluar ritmos y cargas de trabajo van a ser igual de útiles para la gestión algorítmica, y para mí es el gran elefante en todos los puestos de trabajo y también los que están digitalizados, porque los algoritmos suelen estar diseñados para que trabajemos más rápido lo máximo posible. Y creo que ese es el principal problema. Los datos de teletrabajo en Europa después de la pandemia, incluso con la vuelta al trabajo presencial, el trabajo híbrido, 2+3 o 3+2, 2 días o 3 días en el centro de trabajo, lo que nos señala fundamentalmente es la ampliación del trabajo, de la jornada de trabajo, menos desconexión digital, y la intensificación del trabajo. Miremos cualquier sector y cualquier puesto de trabajo, la clave siguen siendo las cargas de trabajo. Sin embargo, y esa es mi experiencia, ahora acabamos de presentar el día 1 de octubre, presentamos en una jornada sobre salud mental el Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo una guía de buenas prácticas en promoción de la salud mental en el trabajo, que se publicará, esperamos, el informe, aunque es un informe muy grandote, a lo largo a principios del 2026, pero lo que nos salía en todo tipo de sectores y en todo tipo de puestos de trabajo es las cargas de trabajo. Sin embargo, cuando planteas que hay que revisar las cargas de trabajo y la intensidad del trabajo en todo tipo de empresas, la respuesta es que es la dimensión central de competitividad. Por tanto, yo auguro, y ahí soy relativamente pesimista, auguro que en gestión algorítmica, pero en otros puestos de trabajo, la intensificación de las cargas va a seguir de manera habitual en el futuro más cercano. Bueno, pues damos ya por finalizado el coloquio porque nos hemos quedado justos de tiempo y bueno, desde el ISGA queremos agradecer a Arturo Laera por compartir con nosotros esta intervención y ofrecernos una visión tan reflexiva y práctica sobre los retos y oportunidades de la digitalización en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. E tamén moitas gracias a todos vos, asistentes, polo interese, as preguntas e por acompañarnos nesta xornada. A vosa presenza e participación fan que esta iniciativa teña sentido e valor. Dende o ISGA, pois continuaremos este camiño con máis actividades durante a Semana Europea da Seguridade e Saúde no Traballo, como a xornada presencial no noso centro de Pontevedra, que será o xoves día 23, que trata sobre a digitalización do traballo, traballos seguros e saudables na era digital, no que presentaremos a nova guía. Animarvos a estar atentos á nosa web e redes sociales para coñecer o calendario completo e sumarvos a estas accións. Agora, pois, damos por pechado este webinar. Moitas gracias de novo a todos e todas e desexarvos que teñades un día productivo e saudable.